Ok, empecemos. Bien, este video básicamente es para explicarles las fases de la pelea. No es tan complejo como parece. Blizzard lo ha nerfeado más o menos. Yo diría que más que nerfeo lo ha balanceado para que ya no la gente no esté comprando equipos antiguos, por ahí conseguirse un ítem roto que a los demás se les va a ser muy difícil conseguir y simplemente con tu equipo lleno de versatilidad lo puedas conseguir. ¿De acuerdo? Es, otra recomendación que les puedo dar y que van a escuchar en casi todos los videos es que no utilicen consumibles hasta que ya se sepan muy bien la pelea. ¿Por qué? Porque van a gastar oro de manera innecesaria. ¿De acuerdo? Sobre todo en este desafío que consta de dos fases. Una es supervivencia y la otra sí es carrera de DPS o en otras palabras, hacer la mayor cantidad de daño en el menor tiempo posible. Entonces, para sobrevivir, los consumibles no te van a ayudar realmente, pero para la carrera de DPS sí. Entonces, es mejor que te aprendas muy bien las mecánicas y cuando ya las domines, te compres los consumibles. ¿De acuerdo? Eh, en esta primera fase, básicamente, como les decía, solo es sobrevivir algunas cuantas mecánicas. Lo que principalmente pues hago yo aquí es encantar mis armas, o mejor dicho, envenenarlas. Por ahí sí siento que me falta algo. Aprovecho que está hablando el archimago para ponérmelo, ya sea comidas o cualquier otra cosa. Los venenos que vamos a utilizar al inicio son veneno entumecedor, ¿no? Y veneno instantáneo. ¿De acuerdo? Para tener un poco más de daño y para lentear los casteos del boss. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el boss empieza a hablar. No hay mayor ciencia en eso, hay que esperar. Si podemos ver un momento acá, eh, como ven, no tengo un equipo súper sofisticado. Debo hablar de unos tres ítems, ¿no? Uno de ellos es la capa legendaria de Battle for Azeroth y un anillo legendario que me cayó en Legion, pero realmente no hacen falta. Yo los puse porque dan triple stat. Es favorable, sí, pero no es súper determinante que cargues con esto. Y el otro ítem es la daga de Sylvanas, ¿no? Que lo tengo en el main hand. Pero no hace falta tampoco. Como han visto en los logs, la daga de Sylvanas me aporta, me parece, 1% de daño. Claro, uno podría decir que todo suma, pero recordemos que esta daga no me aporta a mí stats. Y lo que yo les he dicho es que necesitamos versa. Entonces, tranquilamente la puedes reemplazar por cualquier otra daga que sí te dé versatilidad, como es la que tengo en el offhand. ¿De acuerdo? Recuerda que todos tus ítems van a escalar a nivel de objeto 120. Así que da igual si tu ítem lo tienes de aquí o lo tienes de repente si es que jugaste Shadowlands de Shadowlands o si es que lo tienes por ahí de Battle for Azeroth. Pero lo importante es que tengas versatilidad, ¿de acuerdo? Yo los trinkets que tengo, en realidad uno da versatilidad de manera pasiva, es de la expansión pasada de Shadowlands, y el otro es un ítem que se activa y que te aumenta también la versatilidad, pero más o menos va por ese camino, ¿de acuerdo? No hay mayor ciencia en equiparte, en comprar partes de expansiones pasadas y esas cosas, no gasten oro en eso. Entonces empezamos con la pelea. La primera mecánica de supervivencia y la más básica es interrumpir el hielo para que no te haga demasiado daño. De hecho, solo te hace un 8% de vida, creo, no es mucho. Y la segunda mecánica es salir de los bloques de hielo. Lo importante en esa mecánica es no paniquear, ¿no? Simplemente quedarte parado y utilizar paso de las sombras hacia el bloque de hielo que esté más lejano del centro. ¿De acuerdo? No paniquear, es decir, que no te asustes, no te van a hacer nada, los hielos solo están ahí, y tú estás en el centro de ellos, ¿de acuerdo? Y ya que no tenemos ningún skill como de repente el DH que se los puede saltar, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar Shadow Step o paso de las sombras hacia el hielo que esté más digamos, lejano de nosotros y más proximal al archimago para llegar más rápido a él. Bien, entonces, bueno, esa es la mecánica de al menos el 30, aproximadamente 30% de la vida del archimago. Va a hacer esto unas 3 a 4 veces, realmente no las recuerdo. Eh, Como ven, lo mismo, utiliza los hielos, me teletransporto lejos al hielo más distal del centro y voy a seguir al boss, a seguir pegándole. El daño que le hagas al boss es relativo. Como les decía, esta fase se trata de sobrevivir. Es decir, pues tira viable el carmesí si ves que tu vida está por el 60%.
Si ves que el boss te está haciendo mucho daño, estonéalo, porque se le puede estonear, no hay ningún problema. Entonces, acá pasamos ya a una pequeña interfase donde saca las copias, ¿de acuerdo? Con las copias lo mismo, no paniquear, y acá sí tienes que ser un poco rápido. ¿Por qué? Porque el boss en las sombras está casteando un spell, que si termina de castear, simplemente te one-shotea y se acabó el encuentro. Entonces tienes que buscarlo, tienes que ubicarlo en el minimapa. Ya vas a ver un punto amarillo, tienes que seguirlo, tienes que tirar Shadow Step hacia, digamos, la copia que esté más cerca a él y empezar a pegarlo. En este momento el boss te va a empezar a castear un misil arcano que realmente no recomiendo interrumpir, porque si tú lo interrumpes simplemente lo va a volver a castear. No es como el Frostball que lo interrumpes y tienes una ventana de oportunidad para pegarle. No, acá si tú lo interrumpes te lo castea una y otra vez. Este spell que acaba de lanzar, donde empieza a absorber energía del iris de enfoque, es decir, del centro de la sala, eso sí lo tienes que interrumpir. Si tú no interrumpes ese spell, el boss va a empezar a ganar energía y con simplemente, digamos, pocos Frostball o pocos misiles arcanos te va a reventar, ¿de acuerdo? Si por ahí se te escapa un segundo, no hay problema. Pero si llega el boss a cargarse con 3 o 4 stacks de esa energía, sí, créeme que se te va a hacer imposible matarlo, ¿de acuerdo? Por eso es mejor guardar los interrupts y los stuns de esta fase de misiles arcanos hasta que veas que el boss empieza a absorber energía del iris de enfoque. Y ya está, básicamente esas son todas las mecánicas de supervivencia de la primera parte del desafío, ¿no? Como ven, no hay demasiada ciencia, no es muy complicado, simplemente es no asustarse, interrumpirlo cuando se tiene que interrumpir y esquivar cositas, ¿de acuerdo? Acá tienes que priorizar siempre sobrevivir a tu daño, olvídate de reventarlo a daño, o sea, más es sobrevivir. Acá lo mismo, tira Shadow Step hacia la zona más proximal del punto amarillo que sale en el minimapa y le empiezas a pegar. Le das, aquí yo estoy bajito de vida, aprovecho para tirarme vial carmesí y empezar a curarme un poco, le sigo pegando, esquivas las bolas. Si para esquivar estas esferas tienes que irte lejos, no hay problema, vete lejos, no va a hacer que el boss te haga pues más daño o algo así, todo lo contrario, lo importante es sobrevivir. Te puedes esperar, te puedes aguantar un poco de daño, ¿de acuerdo? Y algo súper importante que tienen que saber es que cuando el boss llegue al 20% de vida, dejar de utilizar CDs. ¿Por qué? Porque el boss no muere, el boss termina la pelea al 10% de su vida. Entonces, si tú te gastas los CDs, si te gastas el trinket, cuando el boss está por morir, luego de ello no vas a poder utilizar lo que necesitas en el segundo boss, que es el realmente más complicado, ¿no? Entonces recordar eso, recordarlo bastante bien. Un consejo que les puedo dar es que justo cuando ya salgan de los bloques de hielo, utilizar tormenta de shuriken para cargar todos sus puntos de combo y así poder tener a hacer picadillo siempre activo, ¿ya? ¿Ves? Acá yo me teletransporto, tiro tormenta de shuriken y bueno, tengo todos mis puntos de combo, entonces puedo utilizar hacer picadillo si hace falta. Me parece que aquí no lo uso porque ya lo tengo topeado, ¿no? Luego, como les decía, el Frostball siempre lo pueden interrumpir. Y acá el Archimago Troll se me va con casi nada de vida. Pero bueno, no importa. Otro consejo es este. Como ven, yo ya estaba a punto de morir. Entonces, cuando tú matas a una de estas copias, si estás muy bajito de vida, puedes meterte a estos orbes, a estas cúpulas, y te van a empezar a curar. Te curan casi toda la vida, o mejor dicho, todo. ¿De acuerdo? Se pueden utilizar por emergencia, pero no vayas reventando de copia en copia, porque si tú haces eso, para llegar al boss vas matando una copia, otra copia, otra copia. El boss va a terminar, créeme, de castear ese skill que te dije que castea en las sombras y que te va a one-shotear. Entonces no hagas eso. Solamente a lo mucho una copia, cúrate y después ve por el boss. ¿De acuerdo? Bien. Ahora viene esta pequeña interfase donde puedes aprovechar en cambiar de venenos. Puedes utilizar el veneno entorpecedor que lentea un poco más a los ads. No es tan necesario, pero yo lo hice. Igual te digo que no es necesario porque ya vienes con un talento que es terrores oscuros. Ese talento los va a lentear con una tormenta de shuriken, por eso no hace falta. Entonces empezamos la pelea con este boss que simplemente ya no se trata tanto de sobrevivir, sino hacerle todo el daño que puedas. En esta fase de la pelea sí tira tus tambores, tu prepoti, ¿no?
En este caso, como yo les decía, yo utilizo poción de fuego fantasmal, que es de Shadowlands, y le empiezas a dar duro, ¿no? Le das con todo lo que puedas. Un punto de referencia para saber si ya estás haciendo el daño necesario es si lo llegas a bajar por debajo de 80%. Si lo tienes por debajo de 80, créeme que estás a nada de que te salga el reto. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo un buen daño. Si todavía cuando termina esta fase y te empieza a castear esta semilla, lo tienes por, digamos, encima de 80, de repente por ahí te va a faltar un poquito de daño al final, ¿ya? Y bueno, esta es la otra mecánica, que simplemente se trata de correr. Si tienes sprint, utilízalo. Realmente no hace falta. Yo, bueno, lo utilicé porque me parece que lo tenía disponible. Y es matar, reventar a los ads. ¿Cómo matarlos? Bueno, yo recomiendo tirar siempre, siempre tormenta de shuriken para que se active el talento y lentearlos, ¿no? Ralentizarlos. Una vez que ya topeaste los puntos de combo, utiliza técnica secreta en uno de ellos y mátalo. De repente, después de utilizar técnica secreta, lo vas a dejar con 20% de vida. Ya, termina de bajarlo. A los otros dos, a uno también mátalo, pero ya solo con esviscerar. Y si hay otro que se te está escapando, porque recordemos que son 3, estonéalo, ¿no? Con golpe en los riñones o kidney shot. Entonces, empezamos, continuamos con la pelea, le seguimos dando al boss, ¿no? El boss va a empezar a comerse la sala de la pelea con esta corrupción morada. Si nos paramos en esa corrupción, pues simplemente nos baja la vida bastante rápido. Me parece que de 30 en 30%, o sea, nos borra prácticamente. Entonces tenemos que ir pegándole y caminando un poco hacia atrás. Pegándole y caminando un poco hacia atrás. Eso va a ser prácticamente toda la pelea hasta la fase final, donde ahí se van a dar cuenta de por qué digo esto de que el equipo ya no es tan relevante como era antes, que tenías que ir a comprarte equipo PvP de mob y todas esas cosas. Bien, entonces lo mismo, me pone la semilla, como ven acá me corro sin sprint, simplemente voy caminando y bueno, empiezo a reventar de nuevo a los ads. Un consejo que les puedo dar también es que si por ahora ustedes digamos que hacen muchísimo más daño que yo porque dominan mejor las rotaciones y todo eso, no maten a los ads muy lejos del boss. Porque si ustedes hacen eso, el boss va a caminar hacia donde estás tú y se te va a comer más parte de la plataforma. Entonces siempre traten de matar un ad lo más cercano, al menos al último ad, lo más cercano posible al moco, o perdón, a la corrupción morada. ¿De acuerdo? Como ven acá lo he matado casi al costado del boss, así que no hay problema. Pero obviamente dejándolo casi con nada de vida, porque recordemos que si estos ads llegan al boss, lo van a curar, ¿de acuerdo? Y se va a acabar el reto. O sea, si el boss se cura, se acabó todo. Así que tienen que morir de todas maneras. Y bueno, acá le seguimos dando al boss. Me parece que va a ser otra fase de semillas, si no me equivoco. Me parece que me pone 3 semillas. Y esa va a ser, creo, la última ya. Para esta parte traten ya de tener algunos CDs sin gastar, si les es posible. Yo creo que no pude. Pero traten de guardar algún que otro CD para la última parte, que es el Enrage. ¿De acuerdo? Bueno, el boss nos sigue pegando. Seguimos dándole nosotros. Y acá corremos. Como ven, y por esto les decía que no es tan complicado como antes, me queda bastante espacio en la plataforma. O sea, antes esto no pasaba. Antes esta última semilla, pues el boss todavía tenía vida. Y en segundo lugar la plataforma estaba mucho menos, mejor dicho, mucho más corrupta, mucho más podrida. Entonces por eso les digo que ha cambiado un montón. Bueno, acá los maté muy rápido, por eso el boss caminó mucho. Y acá viene la última fase, que es el Enrage. Aquí cuando el boss llega al 10% nos empieza a pegar con todo. Y es donde tenemos que guardar, o tenemos que utilizar evasión y vial carmesí. ¿De acuerdo? Para sobrevivir. Solo eso, y seguir pegándole, pegándole, pegándole. Nada más. Así hasta que pues lo matemos, ¿no? Solo es 10%, debería caer. Y bueno, el otro detalle es pues que en esta parte de la pelea yo me olvidé de tirar el vial carmesí, así que casi me mata. Como ven, lo maté a las justas, pero cae. Y todavía nos queda espacio en la plataforma. Si ven videos pasados del mismo Shadowlands o de Legion, a veces esto no pasaba. O sea, el boss te tenía ahí contra las cuerdas, a las justas te quedaba algo de la plataforma. Así que pues eso es lo que ha cambiado un montón. Y bueno, eso es básicamente todo el reto. No hay mayor ciencia en eso.
Recordar lo que les decía al inicio, tratar de tener siempre, digamos, equipo que dé versatilidad, que todos los stats, que todos los stats tengan versatilidad como base. Yo para esta pelea me parece que tenía 22 o 23% de versatilidad y 440 de agilidad. La agilidad evidentemente también es importante. Entonces traten de llegar más o menos a esos stats. Como ven, el daño que hace la daga de Sylvanas, además de que ya es tediosa de conseguir, no es demasiada, es 1% casi, no hace mucha diferencia y recordemos que no da stats esta daga, así que no se rayen por conseguirla, a menos que la quieran tener de transmog, porque no es la gran cosa, ya a este punto no lo es. Es cierto que todo suma, como les digo, pero tampoco es súper necesario. Y bueno, eso es básicamente todo el reto. Como les decía, no hay mayor ciencia, mayor detalle en ello. Y bueno, como les decía, hago este video básicamente porque sé lo tedioso que es estar detrás y detrás de estos retos. Yo no me dedico a esto, pero bueno, si puedo ayudar a alguien con los consejos, está bien. Y si por ahí tienen alguna otra duda, déjenme un comentario y yo les respondo pues el mismo día, no hay ningún problema. Y eso es todo. Chao, chao.